Cordial saludo, me presento, mi nombre es Noris Martínez, soy estudiante del programa de Psicología de la UNAD y actualmente pertenezco al grupo 207 del curso Psicología Social. A través de este video abordaré tres temas importantes dentro de la psicología social, los cuales ilustraré por medio de mapas conceptuales para dar su respectiva explicación. En este primer mapa abordaré la ilustración del desarrollo de la psicología social. Este mapa nos muestra cómo ha venido evolucionando y se ha venido desarrollando la psicología a lo largo de su historia. En este mapa encontramos tres conceptos diferentes, dividido así: introducción, que bueno, la psicología teórica, psicología aplicada, psicología social psicológica, psicología social sociológica. Aquí tenemos el concepto de psicología social aplicada y la nueva psicología social o posmoderna. Dentro de la psicología social teórica encontramos que con el Renacimiento europeo nacen ideas como el humanismo e individualismo. Estas destacan la importancia del ser humano y su pensamiento. Seguido, encontramos el pensamiento griego de filósofos como Platón, y ellos siempre hablaban de la relación que existe entre el alma y el cuerpo. Adicional, Platón en su teoría de las ideas siempre destacaba que el cuerpo es una cárcel, es como una cárcel para el alma. Dentro de la ilustración encontramos que surgen ideas como el racionalismo y el empirismo, ambas destacando que la razón es la fuente del conocimiento. Seguidamente coincide con el inicio del capitalismo, donde se introduce la industrialización y la división del trabajo, cambios que afectan tanto la sociedad y el estudio del comportamiento humano. Dentro de la psicología social aplicada, encontramos que se empieza a usar la práctica, como por ejemplo, dentro de la biología, la relación con el comportamiento social. Dentro del estudio de la biología, este nos permite entender el comportamiento social desde el punto evolutivo del ser humano. Y dentro de la sociología, este nos permite entender cómo la sociedad influye en la conducta de las personas. Adicional a esto, se empieza a aplicar en psicología clínica y psicología educativa. En psicología educativa, como por ejemplo, nos damos cuenta en el desarrollo de tratamientos de problemas emocionales, y a nivel educativo nos damos cuenta cómo evalúan el desarrollo de aprendizaje. Desde la perspectiva de la teoría de las ciencias sociales, se desarrolla el constructivismo y el funcionalismo. Estas permiten ayudar a entender la conducta social del individuo. Adicional, se estudia la relación entre la teoría y la práctica, aplicándola ya en intervención social. Seguidamente encontramos dentro de la psicología, la nueva psicología social o postmoderna, la modernidad. En esta etapa se creía que el progreso, la razón y la ciencia podían explicar todo, pero no siendo así, surge la postmodernidad, donde surge el relativismo, que dice que no hay una única verdad absoluta, sino que depende del contexto y la cultura que nos rodea. Seguidamente, la psicología social entra en una crisis. Es aquí donde se empiezan a cuestionar los antiguos paradigmas de la psicología social, ya que no siempre explicaban bien la realidad de los hechos. Seguidamente, surgen psicologías sociales alternativas, como lo son nuevas corrientes
dentro de las cuales tenemos una corriente psicología crítica y comunitaria, las cuales permitirán un mejor desarrollo en el bienestar de las comunidades. Seguimos con el segundo mapa, el cual es basado en el imperio academista por encima de la realidad histórica. Aquí encontramos tres contextos: contexto de la investigación, metodología del estudio y crítica histórica de la psicología en Colombia. Dentro del contexto de la investigación encontramos la investigación y análisis crítico. Este se refiere al estudio de la historia de la psicología y los grupos de investigación en Colombia. Seguido encontramos los métodos de investigación en la psicología, los cuales abordan enfoques como el método histórico crítico y el método de lo históricamente negado. Partiendo de la línea de fuerza, la cual analiza los procesos de transformación en la historia de la psicología, encontramos principios de negatividad en la psicología, lo que sugiere que la psicología debe cuestionar y criticar su propio desarrollo en lugar de estar aceptando pasivamente los modelos establecidos de otras corrientes filosóficas. Desde el análisis crítico del discurso, influyen en la construcción del conocimiento psicológico y en la percepción de la realidad social, surgiendo impacto en la percepción social de la psicología, el cual analiza cómo los medios influyen en la percepción de la psicología y la salud mental. Seguidamente encontramos revisión de problemáticas en Colombia. Esto se refiere al estudio de diversas problemáticas como lo es la violencia, la corrupción, la desigualdad y el conflicto armado, lo cual han venido afectando por años el desarrollo social y psicológico de nuestro país. Dentro de esto encontramos que esto ocasiona un impacto en la psicología y la salud mental. Examina cómo estos problemas influyen en la salud mental de la población, afectando el bienestar emocional de los individuos. Encontramos cuatro puntos importantes para destacar dentro de este enfoque, y es la violencia política, la corrupción, los derechos humanos y la desigualdad. Es fundamental entender cómo esto impacta en el desarrollo de la sociedad y a lo que nos dice, por ejemplo, el autor del libro. La psicología en Latinoamérica tiene que cambiar su enfoque, es decir, basarse en las realidades que atraviesan los países de Latinoamérica, como por ejemplo en Colombia nos afecta mucho la violencia política, la corrupción. Entonces muchas veces todo esto se rige por el poder de gobiernos y dejamos de lado realmente para qué está dada la psicología. La psicología debe ser una herramienta de transformación social dentro de las comunidades, pensando siempre en el bienestar de todos. Finalmente, culminaremos con el abordaje de el último mapa hacia una psicología de la liberación. Como su palabra lo indica, psicología de la liberación. Este nos muestra muchos aportes que se hicieron, el aporte social de la psicología en Latinoamérica. Por ejemplo, el autor Paulo Freire se enfocó en la concientización, quien hace una reflexión crítica sobre la realidad que atraviesan
la psicología en Latinoamérica, cómo se está desarrollando, cómo se está llevando a cabo. O sea, que no solamente se base en enfoques de otros países, sino que tengamos en cuenta desde los enfoques, desde la realidad que atraviesan las comunidades más vulnerables de nuestro país. Precariedad de aportes, por ejemplo, cuando habla de precariedad de aportes, dice que es debido a la falta de desarrollo teórico y práctico, lo que hemos venido hablando muchas veces, el desarrollo de práctica se queda corto para desarrollar e implementar estrategias que ayuden a mitigar tanta miseria dentro de las poblaciones más vulnerables de nuestro país y que esto les permita a las poblaciones surgir, salir adelante y mejorar su desarrollo tanto emocional como económico y social. Partiendo del psicologismo, siendo un enfoque limitado a lo individual sin contextos social. Tenemos dentro de la psicología de la liberación la esclavitud de la psicología en Latinoamérica. Ya lo hemos venido hablando y se ha venido abordando. Esto se refiere a la miseria de la psicología, se refiere a la dependencia que la psicología en nuestro país tiene ante los modelos extranjeros expuestos, utilizados dentro del uso y desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Encontramos el mimetismo, haciendo referencia a la copia de métodos sin adaptación, es decir, que no podemos traer otros métodos de otros países y que no se adapten a nuestra cultura, es decir, que todo debe ser basado y adaptarse a las comunidades. Encontramos desde una psicología de la liberación un nuevo horizonte, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Crear una nueva praxis que combine teoría y acción para generar cambios reales dentro de la sociedad, no que se apliquen enfoques y que no causen ningún impacto, sino que se apliquen enfoques y que se lleven a la práctica esas herramientas que permitan una transformación para generar cambios dentro de las comunidades. Encontramos psicología centrada en la mayoría, es decir, que se pueda entender las necesidades colectivas, no individualistas, sino a nivel colectivo. Digamos, la liberación de los pueblos, brindando equidad para todos, no para unos, sino en general para todo, porque estamos hablando de comunidad, de sociedad, implementación de programas de salud mental comunitarias en barrios básicos vulnerable. A esto se refiere la psicología de la liberación, liberar a los pueblos, a las comunidades de la marginalidad, de la reprensión, de la escasez, de la miseria. Todo esto se refiere la psicología de la liberación. Por ejemplo, en barrios con altos índices de pobreza y violencia, los psicólogos comunitarios deberían trabajar junto a educadores para crear espacios de aprendizaje y diálogo. Esto alcanzaría un mayor desarrollo dentro de la población vulnerable. En muchas comunidades las mujeres han recuperado su identidad y autonomía al formar cooperativas de trabajo. Entonces, cuando damos espacio a a estas herramientas y a estos enfoques, vamos a encontrar que va a haber herramientas que son realmente utilizadas para el cambio. Encontramos la desalienación personal, recuperando la identidad y autonomía. Promover la vida por medio de un enfoque en bienestar social en la práctica psicológica en beneficio de los más pobres, una nueva perspectiva, la cual se refiere a generar un cambio en la forma de comprender la realidad y romper todas las estructuras de opresión hacia las poblaciones más vulnerables y marginales de nuestro país.
En general, lo que nos invita estas tres lecturas es que la psicología en Latinoamérica debe enfocarse más en la realidad que atraviesan los países de Latinoamérica y no ver la realidad ni la cultura en la que se basan los países europeos. Esto con el fin de implementar herramientas que fortalezcan al desarrollo social, político, económico, emocional y mental de nuestro país. Muchas gracias.